La tranquilidad y la normalidad vuelve un poco a la sintonía después de estos días de vacaciones que hemos tenido todo el mundo, merecidas, ¿eh? La gente tiene que descansar también, ¿eh? Los colaboradores de esta casa también. Nuestro abogado de cabecera, que es Daniel López Vida, también. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Yo que conste que he tenido vacaciones en la radio, pero en el despacho no, ¿eh? Ya imagino, por eso. Pero como siempre hay que terminar cosas, ¿verdad? Los cierres de años es siempre un poco más complicado. Sí, siempre es complicadísimo, ¿verdad? Nada, bueno. Hoy estamos hablando de temas interesantes, prácticamente, bueno, casi todas las radios. Esta casa ha estado en directo desde el Palacio de Congresos, donde hoy se ha celebrado esa primera sesión, ¿no? No vamos a hablar del Congreso, ¿eh? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, hoy, como ya has dicho, aprovechando que se constituyen las Cortes Generales y la polémica que ha habido con la designación como senador del concejal de Cultura de aquí de Cáceres, Laureano León, voy a explicar un poco qué es el Senado y cómo funciona. Porque aunque prácticamente no se le ha dado relevancia alguna a los medios de comunicación, el día 20 de diciembre también hubo elecciones al Senado, que parece que no, pero estamos diputados y senadores. Es cierto que las hubo. De hecho, ni siquiera en las infografías de los programas de televisión en la noche electoral, ni tampoco en los periódicos digitales, pues se podía encontrar a simple vista, digamos, y sin tener que bucear un poco los resultados al Senado. Pero os aseguro que ha habido elecciones al Senado y que tenemos elegido nuevo. Es verdad que todo lo que aparecían eran los diputados al Congreso, que era lo que importaba, ¿no? Sí. Mira, en su día, cuando hablé del sistema electoral del Congreso, comentaba que la mayor parte de los cacereños desconocían cuáles eran los candidatos al Congreso pues que se presentaban por aquí, por Cáceres, ya que prácticamente no salían en los medios. Creo que eso se puede elevar a la enésima potencia si hablamos del Senado, ya que seguro que muchos de los oyentes desconocían algunos, o si no todos, de los candidatos. Y es que hay muy poca información en la población en general sobre esa Cámara, ya que casi nadie conoce en qué consiste y cómo se relaciona con el Congreso de los Diputados. En consecuencia, lo que quiero explicar es qué pasó con los nombres que seleccionamos en la papeleta color salmón, que muchos metimos en la urna el día 20 de diciembre, y cuál es el trabajo que van a realizar esos senadores una vez se constituya la Cámara, es decir, a partir de mañana. Fíjate además que esa papeleta salmón es la única lista abierta que existe en elecciones, porque tú puedes votar, además nominalmente, es el único sitio donde se puede hacer. Sí, es curioso. Empezamos, ¿qué es el Senado? Pues mira, el Senado forma junto con el Congreso de los Diputados lo que se conoce como el Parlamento Español o Cortes Generales, ya que en España contamos con un sistema de dos cámaras, o como se dice habitualmente, un sistema bicameral, siendo el Congreso la Cámara Baja y el Senado la Cámara Alta. Es decir, aunque a menudo se habla del Parlamento para referirse solo al Congreso, también está formado por el Senado. Supuestamente lo que se pretende con este sistema bicameral que hemos dicho, puesto que así se llama, es que la Cámara Baja, el Congreso, actuara en una primera fase y la Cámara Alta o Senado actúe en una segunda, en lo que se suele llamar una función de segunda lectura. Es decir, lo que se tenía que conseguir con el Senado era una técnica legislativa más depurada, como decimos los abogados. Sí. En Román Paladino, como te gusta decir a ti, o para que lo entienda todo el mundo, esa cuestión de la técnica legislativa más depurada significa pues, que las leyes queden mejor redactadas al tener que pasar por las dos cámaras antes de su aprobación. Así, al haber dos cámaras, se le da a los partidos más oportunidades de presentar enmiendas, o sea, de presentar propuestas a esa ley, y por tanto se entiende que participan más en los proyectos de ley. Además, otra de las cuestiones que se pretendía que con la creación del Senado, pues era que fuera una Cámara de representación territorial. Es decir, se intentaba dar entrada en el Parlamento a todas las comunidades autónomas para que sus intereses se encontraran representados también en la toma de decisiones. Sin embargo, como ya veremos, pues ninguna de esas dos funciones se cumple en la actualidad. Ya lo has dicho tú, yo no allano nada más, porque efectivamente es así. Bueno, empezamos con el número de senadores que hay. Pues mira, el Senado está compuesto por 266 senadores, ¿vale? Esto varía cada legislatura, depende por temas de población. Dentro de esta gran incógnita que es el Senado, ya decimos prácticamente es una institución muy desconocida. Una de las cuestiones que menos se conoce es que no todos los senadores fueron elegidos en las elecciones del 20 de diciembre, ya que parte de ellos son designados por los parlamentos autonómicos después de las elecciones regionales, que la mayoría de las autonomías, ejemplo, tenemos uno, sí. Excepto Cataluña, Andalucía y demás, pues fueron en el mes de mayo. Así, en las elecciones del 20D se eligieron 208 senadores, de la siguiente forma: 4 senadores por cada provincia, 16 en las circunscripciones insulares, es decir, en Baleares y Canarias, y 4 en Ceuta y Melilla. Como ya he dicho, el resto, hasta esos 266, pues fueron designados por los parlamentos autonómicos en el mes de mayo, ya que se designa un senador por comunidad autónoma y otro más por cada millón de habitantes. ¿En qué consiste el trabajo de esa Cámara Alta? Pues mira, obviamente, puesto que estamos hablando de la Cámara Alta del Poder Legislativo, su misión principal, Poder Legislativo, está claro, consiste en la aprobación de leyes, ¿vale?
permitiendo, como ya he dicho, si funcionara debidamente, que esas leyes vinieran mejor redactadas y que se tuvieran en cuenta en su redacción los intereses de las comunidades autónomas. Pues bien, esta es la teoría, puesto que si vemos cómo está esto regulado en la Constitución, nos daremos cuenta, y así es como lo vemos en López Vivas Abogado, de que el Senado no vale absolutamente para nada en la configuración actual. Bueno, vamos a intentar entenderlo bien. ¿Cuál es el procedimiento de aprobación de una ley? Que además luego nos afecta a todos. Sí, claro que nos afecta a todos. Todas las leyes prácticamente tienen que pasar por este filtro. De manera simple, ¿de acuerdo? Porque puede llegar a ser más complejo, para que lo entiendan nuestros oyentes, funciona de la siguiente manera. Un proyecto de ley, es decir, una ley que el Gobierno haya presentado para su aprobación, se tiene que aprobar primero por mayoría en el Congreso. Posteriormente pasa al Senado para que se apruebe también en esa Cámara. Lo lógico sería, bajo mi punto de vista, y yo creo que bajo el punto de vista casi de cualquier persona, que en el caso de que esa ley fuera rechazada en el Senado, es decir, no consiguiera el apoyo de la mayoría de los senadores, no se aprobara la ley. Sin embargo, si acudimos a los artículos de la Constitución que lo regulan, podemos ver que, sorprendentemente, si una ley se rechaza en el Senado, no se rechaza definitivamente, sino que la ley vuelve al Congreso otra vez. Vuelve al Congreso, sí. Y si se aprueba en el Congreso también esa segunda vez, lo cual sería lo lógico, puesto que ya se ha aprobado en esa misma Cámara una primera, esa ley se aprueba definitivamente, aunque el Senado haya estado en contra. Es decir, la única prerrogativa del Senado en este tema de la aprobación de leyes, que entendemos que es la potestad fundamental del Poder Legislativo, es un veto temporal por el que esa ley solamente podrá volver a votarse en el Congreso 2 meses. Es decir, solamente estamos hablando, ya digo, esa posibilidad de retrasar 2 meses la aprobación de una ley, pero no la posibilidad real de tumbar esos proyectos de ley. No puede, aunque la rechace, si el Congreso la aprueba por segunda vez, queda aprobada. Efectivamente. Bueno, el coste del Senado, aquí es donde entramos en materia. Pues mira, para las pocas atribuciones que tiene el Senado, pues en realidad nos cuesta una pasta. Un dineral, sí. Ni más ni menos que 55 millones de euros al año. Nada. Y es que un senador de a pie, pues mira, cobra lo siguiente. El sueldo base, digamos, son 2.813,91. Si tiene residencia en Madrid, 869,09. Si tiene residencia fuera de Madrid, a este sueldo base de 2.800 y algo, hay que sumar 1.822,38. Esta es la mayoría de los senadores. Efectivamente, sí. 262 en la anterior legislatura. Luego una tarjeta de taxi de 250 euros al mes, más las dietas por viaje. Y todo eso estamos hablando de un senador raso, es decir, de un senador que no tenga más responsabilidades. Si se le suman responsabilidades a ese salario base de senador, pues mira, por ejemplo, presidente de comisión son 1.431,32 euros más. Hay 26. Sí, vicepresidentes de comisión, que hay 54, 1.046,47. Y presidente de la Cámara, que lógicamente solo es uno. Pío García Escudero se rumorea que va a ser en esta legislatura. Vamos, se rumorea, no, creo que se sabe ya. 4.473,64 más lo anterior, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de que el salario medio de un senador puede ser 5 o 6.000 euros al mes fácilmente. Esto lo ganamos tú y yo cada semana. Hombre, por supuesto, faltaría más. Bueno, el perfil medio de los senadores, ¿cuál es? Pues mira, si se puede trazar. Sí, hombre, vamos, se ve facilísimo. Estos últimos años la composición de la Cámara es muy clara. Los propios partidos son conscientes de que el Senado es totalmente inútil, por lo que lo utilizan habitualmente para darle un buen sueldo o bien a políticos importantes de su partido o bien a alcaldes y concejales a los que no han encontrado otro acomodo mejor. Recolocamos a quien ya no ha perdido su cargo. Efectivamente. De hecho, muchos comentaristas políticos se refieren al Senado con términos como agencia de colocación a cargo del erario público, cementerio de elefantes o retiro dorado. Y os voy a comentar unos ejemplos para que veáis por qué se le llama así. Pues mira, a raíz de las últimas autonómicas, el PP designó como senadores a Luisa Fernanda Rudy, Pedro Sanz, Alberto Fabra y José Ramón Bauzá. Todos ellos expresidentes autonómicos que curiosamente habían perdido la presidencia de sus comunidades en esas mismas elecciones. Esto es un premio, entonces, por perderlas. Pues sí, porque con el salario que tienen no está mal la ubicación de senador, ¿no? También, por ejemplo, a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que después de 24 años no quiso quedarse en la oposición. O, por ejemplo, siendo un caso un poquito más antiguo, que no viene de las últimas elecciones autonómicas, pero que también es digno de recordar, a Manuel Fraga, que entró en el Senado con casi 83 años y que, lógicamente, con esa edad pues no se puede decir que fuera muy activo como senador, ¿no? El PSOE también, como ya digo, ha actuado exactamente igual. O sea, de hecho, ha designado como senadores a expresidentes autonómicos como José Montilla, ¿sí?
Marcelino Iglesias, Joan Lerma, Francesc Antich o el ya famoso José Antonio Griñán, que efectivamente tuvo que dejar su escaño por el caso de los ERE. Es decir, los propios partidos saben que en el Senado no se hace política y actúan en consecuencia. Bueno, mira, a raíz de esto un poco que hemos escuchado, es verdad que estas declaraciones que tuvo la alcaldesa de Cáceres hace poco me sirve para preguntarte si los senadores realizan un trabajo diario. Vamos, si se ganan el sueldo con un trabajan más que los futbolistas, ¿no? Lo digo por la polémica que ha habido con la designación, efectivamente, como te comentaba, del concejal Laureano León. Pues mira, yo nunca he sido senador, desgraciadamente, con lo bien que pagan, pero a raíz de las declaraciones que tú has dicho de la alcaldesa, se ve pues que efectivamente parece que no trabajan mucho. Es decir, esas declaraciones que la alcaldesa ha hecho ahora, justificando que podían tener los dos cargos, ¿no? Que podían tener los dos cargos, puesto que solamente como senador hay que ir 4 días al mes a Madrid para actuar para comparecer a las sesiones del Senado. Pues yo entiendo que lógicamente por esos 4 días no se van a ver afectados sus cargos en el ayuntamiento, pero lo que están consiguiendo con estas declaraciones, que a mí ya me sorprendieron en el año 2001 como ciudadano cuando las hizo Elena Nevado refiriéndose a su persona, y me sorprenden todavía ahora más cuando las hace para la persona de Laureano León, pues es poner de manifiesto que estamos pagando unos 5 o 6 mil euros mensuales de media a 266 senadores por 4 días de trabajo al mes, lo cual no deja de ser escandaloso. Pero es que además el trabajo que hacen es totalmente prescindible, como ya he dicho. Si una ley se rechaza en el Senado, no se rechaza definitivamente, sino que la ley vuelve al Congreso otra vez, y si se aprueba allí, esa ley va a entrar en vigor por mucho que el Senado haya estado en contra. Por tanto, yo espero como ciudadano que no pase de esta legislatura una reforma para acabar con esa agencia de colocación, Retiro Dorado, Cementerio de Elefantes, como dicen los comentaristas políticos, que actualmente es el Senado, ya que los ciudadanos nos merecemos unas instituciones que funcionen debidamente, y está claro que el Senado en su composición actual, a los únicos que les resulta útil es a los propios senadores. Esta discusión además lleva mucho tiempo, y lo que se tenía que hacer, que había muchas propuestas sobre esto, que verdaderamente el Senado se convierta en una cámara regional que sirva para discutir asuntos que afectan a las autonomías y que tengan un valor un poco más positivo. Es decir, a lo mejor ese biparlamentarismo, bueno, pues el tema legislativo, digamos nacional, que se deje un poco al Congreso y que él sea una verdadera cámara de representación de las comunidades autónomas, ¿no? Que van teniendo cada vez más peso. Yo no soy politólogo, no sé exactamente cuál sería la composición exacta, pero lo que está claro es que actualmente no funciona el Senado ni como institución ni como nada. O sea, el cementerio de elefantes es un concepto que yo entiendo que se le puede aplicar perfectamente, vamos. Lo estamos viendo estos días porque está de actualidad este tema que has traído, que además nos parece muy bien. Me recuerdas, por cierto, muy bien, los audios en la web de Onda Cero, es www.ondacero.es. Hay una pestañita que pone emisoras, buscan Cáceres, ahí tendrán el programa, en este caso, pues el de hoy 13 de enero, pues se puede escuchar el programa entero y el audio. Y también en el canal de YouTube que tiene López Vivas Abogados. Efectivamente, ahí están todos ordenados por temas, por si algún oyente quiere recordar algún programa de los antiguos. Y de aquí a Hollywood. Daniel López Vivas, un abrazo muy fuerte como siempre, gracias. Gracias a ti, hasta luego.